sufrir de apendicitis, operar de apendicitis. ¿Por qué? Porque tenemos un servicio de sanidad que se paga, que lo costea, que funciona mejor o peor, pero que está ahí. ¿Por qué tenemos que estar preocupados de si cuando llegamos a mayores nos va a dar algún tipo de enfermedad mental o Alzheimer o algún tipo de incapacidad que nos obligue a ir a esos hospitales clandestinos que son las residencias? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué ese tipo de enfermedades están excluidas de la atención que requieren? Bueno, yo, después de este pequeño meeting, voy a presentar a las personas que van a hablar, que son Rosa María Espiño, diputada regional de Podemos, que fue como un poco el alma mater y la protectora de esta reivindicación de tantas miles de familias. Hay que decir una cosa. En la plataforma hay personas de toda clase y condición. Los habrá que dirán que Vox no votan a Vox porque lo encuentran un poco a la izquierda. Los habrá que votan al PSOE. Los habrá que votan a Izquierda Unida, a Podemos, a quien sea. Yo no voté a Podemos. No simpatizo con Podemos, mayormente. Soy criticante de Podemos. Ahora bien, si Rosa María Espiño, aquí presente, se presenta a las elecciones, yo voy de chofer, pongo la gasolina, pego los carteles y hago lo que... Y a continuación de Rosa María Espiño va a intervenir Ángel Rodríguez, que es el presidente de la plataforma. Ángel Rodríguez, que vive en Piedras Blancas, llevaba tiempo luchando, agrupando a los primeros, porque cuando vio aquellas facturas que pasaron a unos y otros, reuniéndose ahí con unos y con otros. Pero da la circunstancia que estamos en unos sistemas de comunicación que podemos saber lo que ocurre en Malasia y en Kuala Lumpur, pero de repente hay uno que dice, no, esta noticia de Avilés nada más que interesa a los de Avilés. Y entonces los de Gijón no nos enteramos. Y los de Avilés no se enteren de que en Gijón había otro punto, en este caso yo, que estaba haciendo algo parecido. Y así estuvimos hasta que hubo una confluencia a través también de Rosa María Espiño y tal y cual, y llegamos y formamos una plataforma. Bueno, pues muchas gracias por su asistencia y a continuación habla Rosa María Espiño. Bueno, pues se me oye. Buenas tardes, lo primero, y muchísimas gracias tanto a la plataforma como a Marcelino por darnos el espacio para poder hablar. Eso que, como decía, es más fácil casi hacer una boda. Lo que trataba hoy, que vamos, ya lo dijimos también, lo comentábamos esta mañana a los medios, era principalmente de algo que ya señaló Marcelino, que es informar. Yo creo que como cargos públicos estamos obligados, lo primero, y tenemos el deber de informar, ¿no?, a la ciudadanía. Entonces, un poco en el avance de cómo han ido este tema de las revisiones y en la ley, que a raíz de la ley que se aprobó, que obligó a la Administración a hacer estas revisiones de oficio y ver realmente las reclamaciones que se estaban haciendo, pues un poco en el avance, pues habréis escuchado quizá que la semana pasada todavía se modificó en el Parlamento esta ley, se aprobó la modificación, una modificación para añadir, porque a la hora de hacer estas revisiones la Consejería se encontró con que existían unos expedientes que además tienen cuantificados nada más y nada menos que 312, que correspondían a personas que cuando fueron reclamadas habían pagado la deuda que se les reclamó, pero que desde que pagaron habían pasado 4 años. Y eso hacía que la Administración, esos expedientes, que igual en su revisión estaban indebidamente pagados,
es decir, era al revés, la administración la que realmente debía dinero a esos familiares, pues no podían revisarlos porque de oficio no podía entrar en algo que habían pasado 4 años y que estaba prescrito, por decirlo de una manera. Total que lo que hicimos, porque eso conllevaba una desigualdad y una injusticia en personas que realmente eran afectadas también por estas deudas y por estas reclamaciones, pero que no iban a poder ser revisadas. Y por ello, y con acuerdo unánime además de todo el Parlamento, pues se introduce esa modificación que viene a ser una adición, más que no modifica nada en realidad de lo ya establecido, sino es a modo aditivo, incorpora una disposición en la que se recoge que también tienen el derecho de ser revisados estos expedientes que están en esta situación. Y es importante informar de ello porque para estos expedientes sí dice esta modificación de ley que debe de ser la persona la que los solicite la revisión a la Administración. No es como en el resto de los casos donde la Administración de oficio comunicaba que iba a ser revisada esa deuda. En esta ocasión es importante que se sepa que son las personas las que tienen que dirigirse a la Administración. Esta modificación todavía no se ha publicado en BOPA, estará a punto de publicarse, y es desde el día que se publique, desde el día siguiente a su publicación, se ha puesto un margen de 1 año para que las personas se dirijan a la Administración a solicitar esta revisión, donde luego ya el organismo, en este caso, que es el que revisa, tendrá 3 meses, un plazo de 3 meses, para dar respuesta sobre cuál es entonces la liquidación de deuda, el debe y el haber. Es algo que tiene de alguna manera ya, vamos, el propio ERA lo tiene cuantificado, había señalado que son unos 312 expedientes y que en cuestión de dinero aproximadamente de devolución supondrían 1 millón de euros aproximadamente, solo de esta porción por la que introducimos y modificamos la ley la semana pasada. Esto por una parte. Y por otra, también quería informar sobre la comisión de investigación que se está tramitando en el Parlamento. Sabéis también que, bueno, pues hay bastante colapso, el tiempo es breve, el que queda de legislatura, y hay bastante colapso en cuanto a que hay otras comisiones de investigación también en tramitación y que se junta pues toda una actividad parlamentaria que además a final de la legislatura digamos que se incrementa un poco más con el hecho de ponencias y de proposiciones de ley y proyectos de ley que todos los grupos, incluso el propio gobierno, pues quieren sacar antes de que termine la legislatura. Esto lleva a que los tiempos entonces son bastante limitados. Y bueno, con la comisión de investigación sabéis que empezamos ya con bastante obstrucción por parte del Partido Socialista, principalmente, a la hora de ponerla en marcha y de empezar a trabajar con ella. Lo primero que quisimos limitar, y que estábamos de acuerdo mayoritariamente los miembros de la comisión, fue el ámbito material y temporal, es decir, porque coger una comisión de investigación de todo un organismo ERA, de todos los asuntos de este organismo, y además desde el año 95 hasta el 2018, pues es más que desbordar, digamos, los trabajos de la comisión. Se opusieron, como no podía ser de otra manera, y así hemos tenido que seguir manejando pues todo ese volumen de información y además en todo el ámbito de lo que trabaja el organismo, desde sus plazas concertadas, sabéis que tiene plazas de centros de día, apartamentos, toda la contratación del organismo autónomo ERA. Vamos, hay que ponerse que es un organismo que maneja 118 millones de euros en la actualidad. Imaginaos todo lo que puede conllevar.
Aún así todo, bueno, pues fuimos hacia adelante, se han pedido un total de 56 comparecientes, lo que también está por aprobarse ahora en el seno de la comisión, cuántos se van a limitar, porque 56 comparecientes hace que el volumen de comparecencias y de días que necesitamos de calendario para que se lleven a cabo estas comparecencias puede ser, teniendo en cuenta que contamos con los miércoles única y exclusivamente, con que 4 personas ya es mucho para ir a comparecer, pues vamos, que se dilataría muchísimo en el tiempo. Estamos a la espera a ver cómo vamos a canalizar esto de las comparecencias. Y por otro lado está un asunto muy importante, que es el tema de las solicitudes de información que la Comisión le pide al Gobierno. Se han pedido un total de 88, ¿no? Solicitudes de información de diferentes expedientes que tienen que ver, pues bueno, como cada grupo pide, en lo que considerábamos, bueno, pues que podía ser relevante de contar con esa información. Bien, esto se comunicó al Gobierno, todas estas solicitudes de información, el 16 de julio, estamos en la fecha que estamos, y solo nos han contestado a 45, de momento. Y luego sobre lo más curioso y lo más sangrante, digamos, es sobre 12 solicitudes en concreto, nos contestan que para ello para unas necesitarían o bien una aplicación informática que cuesta dinero para automatizar esos datos que pedimos desde la Comisión, y para otras incluso nos hablan de que tendrían que contratar a una empresa externa, incluso nos dan un presupuesto de lo que costaría para recopilar toda la información que se pide. Estamos hablando de nada que digamos oscuro, Estamos hablando entre esos expedientes a los que nos ponen todas estas trabas, estamos hablando de expedientes que tienen que ver pues con las reclamaciones de las deudas, lo que acaban de revisar, pues se supone. Estamos hablando de expedientes que tienen que ver con las reclamaciones que han prescrito. Estamos hablando de expedientes que tienen que ver con inspección y control de centros, o de expedientes sobre contrataciones superiores a 100.000 euros que hace el organismo. Estos son algunos de los expedientes a los que nos dicen que necesitan una inversión para poder respondernos, para poder facilitarnos la documentación. Y desde luego que nos parece pues muy grave. De hecho, ya en el último informe de fiscalización de la Sindicatura de Cuentas sobre el organismo autónomo ERA, que correspondía al ejercicio 2015, ya la propia sindicatura refleja que el organismo autónomo ERA no le facilita determinados informes que la sindicatura le pide. Él dice por no tenerlos o... Bueno, las razones que excusa, la cuestión es que no facilita ni al órgano fiscalizador, y a nuestra comisión, por lo visto, pues tampoco tiene previsto. Y desde luego que nos preguntamos entonces cómo han podido revisar recientemente por ley todos estos expedientes si tan siquiera no los tienen, como nos viene a decir ahora al decirnos esta contestación, no los tienen ni tan siquiera automatizados o puestos en un formato digital en el que pueda hacer las cuentas. Por eso entendemos que, y así lo comentábamos hoy en la prensa, que o se trata bien de una mala fe por bloquear definitivamente de que no se lleven a cabo ni se le dé transparencia a todo el tema de los trabajos de la comisión, o bien si realmente este organismo tiene escrito a lapicero las cuentas, realmente lo que estamos es ante una inseguridad jurídica de un calibre importante. Seguiremos, ahora vamos, próximamente voy a convocar la comisión y seguiremos con los trabajos, ver un poco toda la recopilación de lo que tenemos y cuánto más podemos esperar porque el organismo autónomo ERA nos facilite toda la información que además tiene pendiente, que todavía es bastante, y de todas formas sobre esta ocultación, que se puede decir así, de información,
pues valoraremos y veremos a ver qué vías tomamos, porque desde luego que no deja de ser una vulneración al derecho de información, en este caso de una comisión nada más y nada menos que de investigación en el Parlamento. Lo que como bien sabéis, puede tener consecuencias del todo jurídicas y su finalización, que es a lo que aspiramos, a obtener un dictamen de esta comisión que dé un poco de luz a todo esto, sobre todo también porque era lo primordial, y ya finalizo, que me estoy enrollando mucho, era lo primordial a lo que aspirábamos, que se hicieran las revisiones y que se hiciera justicia con todas estas reclamaciones indebidas. Pero también, en segundo lugar, y no perdíamos de vista, era que no podía quedar en la impunidad el cobro indebido de una administración que consideramos que cobró 2 veces. Cobró porque retuvo la prestación de dependencia a la que tenían derecho las personas que estaban en la residencia y no se les aplicaba, y por otra parte cobró cuando giró todavía liquidaciones para cargar ese copago a los propios familiares o a las personas que estaban en la residencia. Y esto es un poco, porque conocierais de primera mano, luego si tenemos tiempo me preguntáis en lo que consideréis, pero para que tuvierais conocimiento un poco de cómo está la situación, de que por todo lo posible intentaremos, como decía, llegar a ese dictamen, que si hubiera voluntad de verdad y se necesitaría además por parte de todos los grupos, aunque la legislatura terminara en el mes de enero, que no es así, que va a terminar en el primer trimestre, tenemos algo de margen más, pues si queriendo se podría, quiero decir, que solo hay que ponerse, pero desde luego que dificultades y bloqueos no los descartamos viendo cómo va la trayectoria ahora de momento. Y eso es todo de momento y muchísimas gracias. Buenas tardes. Bueno, como podéis ver, ya sabéis cómo está el panorama. Un gobierno que está poniendo todas las trabas y parte de los grupos de la oposición que están poniendo todas las trabas para que se esclarezca todo el tema de las facturas falsas del ERA. Quiero deciros que vamos a interponer ya en breve tiempo una demanda penal a la Administración por los 40 millones de euros que se quedaron desde el año 2007 al 2011 de las ayudas que venían de Madrid a título individual de la gente. Vamos a ponerla, ya os digo, en breves momentos, ya la está rematando el letrado y en poco tiempo irá para allá, a ver si el juez nos la admite a trámite, es lo que podemos esperar. Referente a la gente de la plataforma, necesitamos más socios y gente que se implique en la plataforma. Hay desánimo en mucha gente que ya está al frente de la dirección y quiere abandonar, entonces se vendría bien que alguien nos apoyase, a los que todavía seguimos queriendo pelear por esta causa, y que tomarais también un poquitín el relevo. Os lo digo para toda la gente que estéis implicada, algunos vendréis de oyentes nada más, otros seréis afectados, y se agradecería que dierais un paso adelante con nosotros, porque todavía queda mucho tela que cortar aquí, por lo menos hasta que acabe la legislatura. Después de que acabe la legislatura ya vendrán otros gobiernos y a saber lo que pasará. Pero de momento era bueno que todavía siguierais en pie peleando por esta causa. Vamos a hacer desde la plataforma todos los años la asamblea que anunciaremos para los últimos de noviembre o primeros de diciembre, según tengamos la disposición del local. Y bueno, se os informará desde la página web y desde el WhatsApp informativo de la propia plataforma. Entonces, bueno, mucho más yo no tengo que aportar, ya casi todo lo aportó aquí Rosa María Espiño. Si queréis hacer alguna pregunta, pues... Sí, Rosa, referente a lo que hablaste, ¿no? El dilatar esto en el tiempo, claro, es muy cómodo para ellos, ¿no? Porque lo que tú dices, hay elecciones a la vista. Y después, según lo que se lee en el periódico, tú que estás tirando del carro, pues suponemos que para la próxima no sigues, por lo que se lee.
Entonces yo creo que, claro, que la postura fácil de ellos es dilatar el tiempo y dejar que pase y luego a ver lo que pasa. Cuando vuelva a haber elecciones, ahí queda la cosa y veremos a ver quién tira del carro. Claro, muy cómodo. La postura es ideal para ellos ahora mismo. Sí, hombre, ellos siempre han querido bloquear ya desde el primer momento y bueno, y personas como tú que estás desde los inicios, sabes, ya teníamos dificultades incluso para hacerle una pregunta a la consejera sobre ello porque no querían hablar de ninguna manera. Desde luego que hombre, yo tengo esperanza en seguir rascando. Creo que no hay que, un poco lo que decía Ángel, no hay que aflojar. Quiero decir, ellos de alguna manera también ahora pues están acometiendo, nos decía la consejera el otro día, que ya han pagado, o sea, gente que ya ha cobrado de las reclamaciones, ya tienen a 72 giros hechos de dinero y de alguna manera, vamos, esto no deja de ser el hecho de todas estas revisiones que están acometiendo ahora y que están liquidando, pues digamos que desinfla y que una vez que a uno le resuelven, ¿no?, a nivel personal el tema, pues podemos relajarnos mucho, pero también es cierto que no paran, lo hablaba antes con Ángel, porque se han comunicado con las dos personas que recientemente reciben, o sea, liquidaciones que no comprenden. Yo creo que hasta que realmente las cuentas no sean transparentes, que las personas puedan tener la certeza absoluta de lo que les están cobrando, de cuánto se les está aplicando de dependencia, hasta que todo eso no tenga la nitidez, y como decía Marcelino, la factura de la luz, aunque sea que nos digan que estamos pagando impuestos, pero que nos lo digan, que nos digan que estamos pagando, pues no se debe de cesar. Y es, desde luego, en lo mucho o lo poco que quede, vamos, el empeño de mi grupo va a ser ese, por seguir exigiendo transparencia en las cuentas, porque eso sería lo primero para también dar claro qué puede haber detrás. Y yo no dudo de que, vamos, no se va a dejar de luchar por esto, pase lo que pase. Quiero decir, ellos lo retardan ahora, quizá la excusa de las elecciones, pues digamos que les ayuda también a ver si todavía lo contienen un poco más, pero vamos, esto está ahí, se gestionan muchísimas plazas residenciales y desde luego esto es política de mayores, además. Es que no estamos hablando de hacer papeles o otro tipo de facturación. Entonces yo creo que vamos, tengo muchísima esperanza de que un día se resuelva y un día salga a la luz realmente dónde está el dinero, porque ahora hay que empezar a preguntarse por eso. ¿A dónde fue el dinero? Es que ya te digo, es muy lamentable que nosotros llevamos aquí desde el 2015 luchando y lo que dijo Marcelino, todavía no conseguimos que manden una factura. Todavía no conseguimos de lo que se pidió nada, ni caso, no hacen ni caso, pero ellos siguen ahí. Entonces, Habrá que seguir. es lo lamentable. Bueno, puedo decir, Sí. vamos a ver, de cómo estábamos hace 5 años a cómo estamos ahora, yo creo que hay, primero, hay que darse cuenta de una cosa. En el Parlamento Regional en Asturias, antes era cosa de dos, es decir, estaba por un lado el Partido Popular y por otro lado PSOE Izquierda Unida. Entonces ahí era muy fácil. Ahora hay 6 partidos políticos, con lo cual que todo está más abierto. Luego, yo he visto, como lo digo sinceramente, el hecho de que se haya conseguido aprobar aquella ley gracias a, porque, vamos a ver, hay que recordar lo siguiente. Se aprobó una moción no de ley en la que se instaba al gobierno a suspender las liquidaciones a los familiares de ancianos fallecidos. Para que nos entendamos, esas reclamaciones que se hacían a los 3 años de fallecida una persona que nadie contaba con ello, porque
imaginaros que yo tengo a mi tía en una residencia y yo voy allí a verla y esto, cuando voy, cuando yo otras veces no voy y mi tía muere y mi tía tiene una cuenta a lo mejor con 500 euros, a lo mejor con 2.000 en un banco y yo tengo autorización de ella para sacar el dinero, para llevar y para no llevar. Esa mujer muere y al cabo de un año, de 2 años, o de un año, o menos, o meses, o un año, el del banco me dice, oye, fulanito, tienes aquí esta cuenta de tu tía aquí que habrá que la cerrar. Y yo voy y digo, oye, tienes razón, vamos a cerrarlo. ¿Cuánto hay? 1.000 euros, 800, 1.500. Yo cojo esos 1.500 y hago lo que quiera. Mis sobrinos, voy a Proyecto Hombre, o doy los hombros que pasan por la calle, o voy a cenar con a mi mujer. Vale. Ay, amigo, él era se entera, y entonces dice, Marcelino, pero tienes aquí de tu tía 20.000 euros, que nadie sabía, y entonces me los manda a mí por vía ejecutiva, que vía ejecutiva es o los pagas o te embargo. Esa era la jugada que venían haciendo a miles de familias. Bien, cuando se aprueba esa moción en la que por unanimidad de todos los grupos políticos del Parlamento Regional pidiendo al Gobierno regional que informe, que envíe facturas y que se suspenda esa forma de actuar, la aprueban por unanimidad. Pero yo lo sé por Rosa María, si no, yo no lo sabía. Yo pienso que se aprueba eso y el Gobierno pues lo hace, ¿no? Vamos a... No, señores. Una proposición no de ley se llama, ¿no? Una proposición no de ley es como una declaración de buena voluntad. Entonces dice el Gobierno, tengo su proposición de ley aprobada delante, dentro de poco la tendré detrás. Bien, pero ocurrió, por esas circunstancias de la vida inesperadas, que había una mujer que está aquí, que se llama Rosa María Espiño, que dijo, ahora voy a coger esto que aprobasteis por unanimidad y lo voy a presentar como ley. Y la ley sí que obliga al Gobierno a cumplirla. Y entonces hubo la de Dios. Hubo la de Dios, llamadas... Yo sé por qué me lo dijo ella, estoy descubriendo secretos, pero me da igual. Llamadas a las 2 de la mañana, vete a hablar con fulanita, no sabes dónde te metes, porque para aquí y para allá, y cosas mucho más graves. Y voy a decir otra cosa, porque me enteré hace pocos días, aunque me podía haber enterado hace tiempo, pero yo soy también un poco torpe. El día que se aprobó la ley, ya no votaron todos a favor, porque si está mal redactada, que si esto puede haber aquí alguna cosa anticonstitucional, que si igual viene un jurista de Harvard y dice que por qué no sé cuánto, Vale. Pero se aprobó, por mayoría, y por lo tanto el Gobierno estaba obligado a cumplirla. Y hay dos cosas. Hay una escena, que parece ser que estuvo grabada y se borró de los vídeos, del señor Lastra impidiendo a Rosa María Espiño acudir al escaño para poder votar, ¿no? Más o menos así. Fue cuando la moción, llevársela al presidente. Llevársela al presidente, impidiendo físicamente. Segundo, que esto fue lo que me enteré recientemente, porque como sabéis, ocurrieron cosas en Asturias, incluido el asesinato del concejal Ardines, que claman al cielo. Pues me enteré, porque lo dijo otra compañera, no por Rosa María, me enteré que el día que se aprobó la ley, el coche de ella apareció rayado entero. Y estaba aparcado dentro del parking de la Junta. Eso es conveniente que lo sepa, para ver con quién nos estamos jugando los cuartos. Tenemos a los enemigos dentro de casa. Bueno, entonces no estamos como hace 3 años, porque eso trajo unas consecuencias que fue que se suspendieron, realmente se empezaron a revisar y ya esas, claro que se mejoró, pero ¿qué ocurre? Yo tenía apuntado para luego. Aquí estamos hablando nada más que un problema de dinero, de cobros. Pero hay una cosa mucho más grave.
Vuelvo a Chicote. ¿Qué es el trato? ¿Qué es el trato? La gente tiene que comer bien, tiene que estar bien atendida. Son los nuestros padres, nuestros tíos, nuestra familia, son los que levantaron este país. Para que todos estos vayan a estudiar ahora y tengan becas Erasmus, y la madre que me parió se jubilen con 40 y pico años en la minería, y la de Dios, fueron ellos los que pasaron la guerra, los que pasaron fame, los que ahorraron y los que levantaron este país. Por lo tanto, tenemos que garantizar de que cuando una persona llega mayor y por las circunstancias de salud o de lo que sea, o voluntariamente, necesita estar en una residencia, tenga un trato digno. Y la primera cosa que hay que pedir, aparte de comer bien, es que tenga su habitación individual. Porque no tiene por qué estar aguantando a otra persona que no conoce de nada. Tiene derecho a intimidad. Por ahí tenemos que ser. Y luego, el tema sanitario, que ya sería otra materia. ¿Por qué en las residencias no hay médicos? ¿Por qué el SESPA no margina de esa manera a los ancianos más indefensos? ¿Por qué las residencias tienen que afrontar el gasto sanitario? Es decir, yo estoy en mi casa, porque no me puedo mover de ella y tal, y hay un servicio de médico a domicilio, que no me cuesta, que es de la Seguridad Social. Sin embargo, las enfermeras que están en una residencia o los médicos que están en una residencia forman parte del coste de esa residencia. No, el SESPA, de alguna manera, yo creo que todo el mundo tiene que contribuir, pero lo que no puede ser es que unos sí y otros no. Y pongo un ejemplo también para que nos demos cuenta de en qué país estamos. A precios de hoy en día del ERA, sale la mitad más barato ir de vacaciones a Benidorm con el inserso que estar en una habitación en una residencia de guerra. Pues en eso estamos. Bueno, perdonad, cada uno de una manera, yo soy así. Más palabras, por favor, más preguntas. Hablamos de una demanda penal. La demanda penal llevará sus costes y demás, ¿no? ¿No sería lo más oportuno ponerles la demanda encima de la mesa y nosotros aportar lo que esa demanda penal lleva un coste, lleva unos gastos? Te voy a contestar. Aportar nosotros lo que costaría esa demanda. Entonces, al ver la demanda encima de la mesa, la ERA posiblemente dé a marcha atrás y se arrepienta de lo mal hecho que es. No, tienen demasiada cara dura para dar marcha atrás, ya te lo digo yo. Que no pongamos la demanda encima de la mesa, entiendo yo que ya les damos margen suficiente como para cambiar de idea. No, mira. No, la demanda la interponemos unos 30 afectados de la plataforma. Se abrió en la última asamblea que hicimos en Gijón el año pasado, en octubre. Hicimos un aviso a toda la gente que asistió a la asamblea, incluso por la página web, que todos los que se quisieran apuntar a esa demanda, que se apuntasen. Entonces, en principio unas 40-42 personas, que yo... Perdona, en la reunión de infiesto... No, fue la reunión anual que hacemos de la asamblea anual que hacemos la plataforma para renovar de socios y todo esto. Bueno, en el centro, al lado del Corte Inglés, en Gijón, la hicimos. Te quiero decir que de 42 personas que en principio se apuntaran, al final quedamos 30. Yo personalmente llamé a esas 42 personas diciéndole lo que tenían que aportar, que era la liquidación antigua, la liquidación nueva, donde ya viene en teoría la facturación como es debido, y el papel que se solicitaba al Inserso a Madrid para donde venían las ayudas individuales de los residentes, ¿vale? Entonces, esa demanda la hacemos 30 personas, porque no se quiso apuntar nadie más. Hay un dinero en la plataforma de las cuotas de los socios, que es la que va a cubrir esa demanda. No se apuntó el que no quiso, porque no fue por falta de información. Entonces, vamos a reclamar
La cosa de hacer esta demanda es a ver si tenemos la suerte de que un juez, si hay todavía algún juez decente en este país, quiera meter mano e investigar los 40 millones, porque hay 40 millones desde el año 2007 al 2011 que se enviaron para la dependencia, aquí para Asturias, a título individual del residente. Entonces, la demanda principalmente, aunque la formamos 30 personas, es encabezada a que el juez quiera escarbar y quiera meterse a decir dónde están estos 40 millones. Principalmente la demanda va por ahí. Ya está, la demanda la cubre las cuotas de la plataforma. Otra cosa sería que vayamos a juicio, nos lo echen atrás y después queramos interpelar. Entonces sí, habría que hacer a lo mejor pues una colecta de los socios, de los 30 socios que vamos con eso adelante, pues tendríamos que aportar lo que se nos pidiese, siempre y cuando fuese que nos la rechazase. Ahora vamos a ver si nos la admiten a trámite. Ya te digo que la está ultimando el letrado y la vamos a meter ya para allá. ¿Vale? Sí, adelante. Yo quiero preguntar si esta ley de dependencia nació con algo, alguna cojera de legislatura legal para facilitarse a algunos gobiernos de algunas autonomías hacer este tipo de trampas, y si la hay, ¿qué se podría cambiar? Pues interesante, interesante pregunta. Desde luego que la ley, o sea, como también la ley de dependencia salió justo en vísperas de unas elecciones. Eso conllevaba que toda ley necesita, y vamos, y una de la infraestructura que es la ley de dependencia, que regula más allá de las plazas residenciales, sino desde los cuidados informales y formales, como la ayuda a domicilio y el asistente personal y las plazas residenciales y mucho más. Bueno, pues eran las elecciones, salía la ley, pero lo que no había era dinero para cubrirlo. Y luego es una ley que también el hecho de confluir en que digamos, delegaba a las comunidades autónomas a que llevaran a cabo su gestión sobre el sistema de atención a la dependencia, pues también hacía que, tanto como comunidades autónomas, de alguna manera, pues se crearan diferentes formas de gestionar la dependencia, que sí que la ley establece el qué, el cómo y el cuándo, pero digamos que la gestión luego a cargo de cada comunidad autónoma pues fue de aquella manera. Sí es cierto que incluso antes de lo nuestro, en Extremadura, creo recordar, y en la Comunidad Valenciana, también asomaron casos que eran también antiguos sobre que se había hecho mal las aplicaciones del copago en esos inicios de la ley, en esos inicios en los que empezó a tener vigencia, por parte de las comunidades autónomas. Y ahora hay uno muy gordo en Las Palmas de Gran Canaria, en el que tenemos información directa por vamos, un afectado del ERA de aquí, pero que vive en Las Palmas y que vamos, a mí me ha pasado información de que efectivamente es el mismo símil. Y coincide también, en este caso, la residencia de Las Palmas pertenece al ayuntamiento, es de ámbito, o sea, del ayuntamiento local. Pero el gobierno del Partido Socialista también se ha quedado con el copago y lo han reclamado a las familias. O sea, parece que había un modo, o que facilitó un modus operandi que ahora no tendría ninguna. La forma mejor, que bueno, para resumir, que era a lo que decías muy bien de qué podemos hacer para cambiarlo, desde luego lo que digo es gestionar con transparencia. En el momento en que toda persona sepa lo que se le está aplicando de copago, pues ya tiene una vía, que es, si no está de acuerdo con esa proporción que le hacen sobre su capacidad económica, reclamar. Pero es que ahora mismo es muy, la administración hace algo que todavía es más villano, en el sentido de que no te permite reclamar sobre cosas parciales,
o vas contra todo porque realmente no tienes conocimiento de cuáles son las aplicaciones, desde cuándo, también es importante el cuándo, porque en eso sí que se ha modificado la ley, cuándo empezabas a tener derecho a la prestación, si cuando te hacían el PIA, si cuando una vez, luego fue modificado, que una vez que recibías la resolución, y vamos, todos esos cambios, el saber y el conocer, yo creo que el aportar transparencia en la facturación de todo eso es lo que realmente evita que, incluso haciéndolo bien, que no parezca que puede hacerse mal o que alguien se está quedando con el dinero, porque no es que tampoco en todos los casos se quede. De hecho, en la gestión de las residencias privadas, en esta misma comunidad autónoma, y pasan por el mismo sistema de servicio de dirección de prestaciones, lo del tema de la dependencia, que por donde pasan los de las residencias del ERA. Y en las residencias privadas se puede conocer qué copago te pertenece y en cambio en el ERA no. O sea, son unas cosas que es simplemente eso, ponerle luz a las facturas, luz también a la contabilidad de cada centro, porque aquí hay una ley del anciano que regula, y es la que de alguna manera creó el organismo, y una de las cosas que dice y que exige es a facturar y a que cada centro tenga su contabilidad, porque no todos los centros cuestan al sistema público lo mismo. Y lo primero que tenemos que saber es cuánto nos está costando cada centro. Y luego, desde luego, el precio que se está aplicando y el cómo, ¿no? Cuando confluye con un copago de dependencia. Y un momentín, añadir a esto. Vamos a ver. O sea, que una persona puede estar, en teoría, viviendo en la calle, su casa, donde sea, con 500 o 600 o 700 euros, porque es lo que tiene de pensión, y está viviendo. Y entra en una residencia, no hace falta que esté enfermo, entra en una residencia porque no quiero fregar, por ejemplo, porque no quiero limpiar o por lo que sea, lo solicita y se lo concede. Tiene la edad, cumple todos los requisitos. Y le cuesta 1.200 o 1.300 euros. Mauro. A ver, hola, buenas. Yo voy a intentar, como veo que va la charla y tal, voy a intentar. A ver, aquí hay una cuestión que se puso en marcha después de la ley y tal, se dice, bueno, tendremos que devolver unos 6 millones, no sé qué. A partir de ahí, aún aprobándose con los problemas que hubo la comisión, pasó a haber más oscurantismo. O sea, no sé cómo lo veo, o sea, pasó, de hecho, incluso cuando hablaban por la prensa últimamente, gente de la consejería, parecía que incluso de los 6 millones iba sobrallos para ir a tomar copes y para dar vueltas por ahí y para tal. Cosa que nosotros desde un principio decíamos que no, que si se va al fondo del tema, por eso es por lo que a mí me parece que se está embarullando todo. Claro, el tema es cómo una plataforma o personas a título individual, por duras que sean, ¿no? Y que quieran, yo qué sé, investigar o que quieran escarabijar en los temas, ¿cómo se va a conseguir? Si miran lo que estamos escuchando de lo que está pasando en el Parlamento, para poder dar luz a unas cosas, para poder entender unas cuantas. Es que el problema viene de ahí. Viene de ahí. De hecho, mira, bueno, yo ya termino porque si no llevo un rollo, porque podemos hablar de la de Dios de cosas cuando se habla de esto. Ya veis la nota que hubo en la prensa ayer o tal, o hoy, del tema del comité de empresa respecto a la cocina, respecto a los boteres. Bueno, pues ¿cómo puede haber gente esperando por una plaza y resulta que tengas una planta vacía? ¿Cómo se puede haber salido 2 o 3 veces a hablar de la 5ª planta de la mixta para recibir gente de la residencia que esté sola en su casa y salir en un acuerdo histórico con la Consejería de Sanidad y la planta vacía?
Lleva más de año y pico cerca desde que se hizo eso vacía. Y resulta que hay gente necesitando el servicio. Es oscurantismo total. Es todo lo que está pasando y es mentira y es estar escondiendo cosas. Entonces, ¿cuál es la claridad? La única posible, lo que pasa es claro que hablaba yo antes, que se cansa y es plataforma fuerte y conseguir a través de la información, a través de la gente, lo que pasa es que eso se cansa. Pero esa es la única forma. El que igual que se consiguió la ley, se consiga que estas trampas que están haciendo ahora, para que parezca, porque ¿cómo coño están haciendo las liquidaciones de la gente? Si hay más oscurantismo en el cómo se gestionen los papeles. Es que, y lo fundamental es vosotros desde el Parlamento y presión desde la calle. Y es lo histórico, lo de toda la vida. Nada más. Bueno, en primer lugar quiero saludar a los miembros de la plataforma. Después de más de un año que estuve recluido a las catacumbas de la preparación de una oposición y creí que iba a venir perdido, que me había perdido algo, pero veo que estamos como estábamos. Esto no es una crítica para nada, es lo fundamental. Tengo una mujer delante que se llama Rosa Espiño, cuya honestidad me hace caer en un punto maravilloso de ingenuidad cuando dice, cuando sepamos, cuando la transparencia. Digo ingenuidad porque llevamos 3 años contemplando un espectáculo absolutamente increíble de desfachatez, de ocultación de la verdad de forma sistemática, mintiéndonos y negándonos toda información. Digo toda, porque a día de hoy yo todavía no sé lo que he pagado en 2015. Metí 5 escritos y no me han contestado a ninguno. Así que difícilmente puedo creer, puesto que estoy en esa parte de 312 expedientes, que espero estar, vamos, igual no estoy. Mucho dudo que en 3 meses resuelvan mi situación, cuando el letrado penalista de la plataforma le encargué un escrito estupendo que presenté en diciembre y no me han contestado a dicho escrito demoledor. Y no me han contestado, ni van a contestar. Y no van a contestar nada. Esos 3 meses sumados a lo que tarde la publicación del BOPA, etcétera, se van a convertir en pre-campaña electoral. Y ahora, el Rosa Espiño ya anunció que se va para casa. De puta madre, ya nos quitamos a esta pesada. Si además analizamos lo que se ha contado aquí, de formas que rayan no, son puramente mafiosas, tenemos que saber realmente a qué nos estamos enfrentando. ¿A qué viene toda esta ocultación? ¿A qué vienen estos arranques de histeria? ¿A qué vienen estas declaraciones por parte de Pilar Varela de que ellos quieren dar un buen servicio público? Si Pilar Varela, como alcaldesa de Avilés de la Izquierda, privatizó el servicio de aguas y la recogida de basuras, menudo servicio público, privatizó los servicios públicos. ¿Qué es lo que quieren hacer con el ERA? A término, privatizar, por tanto, en beneficio de Dios sabe quién está detrás de todo esto. Nos enfrentamos a una mafia organizada que ha estado saqueando sistemáticamente el erario público durante más de 20 años. Han saqueado a nuestros ancianos, han saqueado la educación pública, han saqueado la sanidad, lo han saqueado todo. Entonces, ¿cómo vuelven a darse plazos para responder? No van a hacer nada. Entonces, creo que lo hablamos cuando tuve la oportunidad de acompañar a la directiva a una reunión en el despacho de la consejera Pilar Varela con Graciela, que esta es sanchista, la otra es antisanchista. O sea, tenemos a todas las familias en el mismo clan. La gerenta de Lea, que recordaréis que a mí me dijo que lo mío se solucionaba con una reunión. Pues pidamos 3.000 y pico reuniones a razón de una por afectado, ¿no? ¿Cómo se puede solucionar con una reunión el silencio administrativo a miles de escritos presentados por los afectados, ¿no? Es decir, dejémonos de pamplinas. Nos enfrentamos a una serie de clanes organizados que no solo en Asturias, sino en toda España han sacado el país. Las cuentas ahora no cuadran y pretenden encima seguir haciéndonos pagar a nosotros. Ya veis que el Tribunal Supremo se va a reunir para ver qué pasa con la sentencia para dar marcha atrás, claro. Le estamos hablando de otros 6.000 millones que se llevó la banca de gastos que tenían que haber pagado ellos. Entonces, recuerdo cuando aquella ocasión yo se lo dije a Pilar Varela en vuestra presencia. Le dije, estás mareando la perdida. Pues estás hablando del horizonte de febrero, ya no sé si de 2017 o 2016, porque yo ya me
empieza a consumir mi vida este fruto, y lo que estás haciendo es ganar tiempo. Así fue, se retrasó la presentación de la ley, se retrasó la aprobación de dicha ley, la puesta en marcha y la aplicación, habéis explicado cómo ha sido, y estamos en 2018, y las elecciones, parece mentira que Rosa Espino lleva a cumplir 4 años de diputada. Entonces, ¿a qué nos enfrentamos? A tener que decidir en un momento dado si lo que tenemos que, por defender la democracia de este país, es rescatar nuestras libertades y luchar por los ancianos del mañana y sus derechos, y los niños, y las mujeres, etc. Porque mucho me temo que acabaremos en el Tribunal Europeo de los Derechos Humanos, y si no, el tiempo. Entonces, esto no es para sembrar el desánimo, sino al contrario. Es decir, yo no me voy a rendir. No me voy a rendir. Al final, tuve que recurrir individualmente al defensor del pueblo, no sé, el defensor del pueblo no le van a contestar. Os recuerdo que también el defensor del pueblo instó al Principado de Asturias, al gobierno, hace un año, a que sacara inmediatamente a concurso público las 700 plazas que había cubierto a dedo en sus chiringuitos, y no le contestaron. No, es que están declarados en rebeldía contra las instituciones, contra el defensor del pueblo, contra la judicatura, contra nuestra plataforma, contra quien sea. No van a contestar, porque si contestan y realmente accedemos a la información que dice Rosa, vamos a saber exactamente cuánto robaron, quién lo robó y dónde está el dinero. Ese es el problema. La única esperanza que tenemos ahora mismo, o que yo tengo, es lo que os comentaba antes. La demanda está penal y intentar dar con un juez un poco decente y que quiera escarbar. Eso va a ser otra Si no cosa. lo mandan para él y del juzgado de Eso ya está. O que quiera admitir a trámite la demanda. Que esa puede ser otra también, que no la quiera admitir a trámite. Es la única esperanza que tengo yo. Bueno, ¿más intervenciones o preguntas por ahí? Sí. A ver, yo primero que pido disculpas, pero no sé si me sabré explicar bien en el tema. Bueno, estamos todos. Hace 4 años mi madre murió y bueno, la residencia era Claro Ferrer, ¿no? Me llaman a los 3 días porque pasé por allí y la factura era de 34.000 euros. El recibo era prácticamente, te venía a decir que lo que valía por día la residencia, que era 1.500 euros. Por mes, perdón, por mes. Mi madre tenía reconocida la ley de dependencia. Entonces yo le pregunté al director del centro que bueno, venía todo detallado lo que era lo que costaba la residencia, pero faltaba la ley de dependencia, que dónde estaba. Él me dijo que él no sabía nada, que bueno, tendría que ir a Oviedo. La sorpresa fue que yo fui a Oviedo y la chica que me atendió le dije lo mismo, que dónde estaba la ley de dependencia. Ella me dijo que ella no estaba preparada para decirme lo que valía, dónde estaba la ley de dependencia. Digo, bueno, si tú no estás preparada, y quién está preparado para poder ir a hablar con él. Y me dijo que no iba a hacer nada, que lo ves. Bueno, yo seguí insistiendo. Y a última hora lo que hizo el Principado fue mandarme, parece que yo era el hijo de todas las madres, porque me llegaban 7 o 8 cartas a la vez, incluyendo la que me pertenecía porque era la de mi madre. Es un desastre total. Entonces yo, el centro más cercano que tenía para ir a preguntar era el Ateneo de la Calzada. Y me fui allí a hablar con la asistente social que me podías explicar las cartas que me estaban enviando, ¿no? Porque verdaderamente tienes que saber de leyes para entender lo que te estaban mandando. La chica de la asistente social dijo que ellos no estaban preparados para darme información, porque nadie les está preparando, literalmente, con todo lo que está pasando referente a los ERA. Yo le dije que me podía informar y me dijo que fuese a donde era la antigua hacienda, la 4ª planta, que allí atendía. Me fui para allí. Con la chica que me atendió, lo mismo. Ellos literalmente no estaban preparados. Y de hecho, el ocultismo que venía del Principado, ellos que no podían hacer nada ante eso, ¿no? Bueno, estuvimos leyendo el cara y ella me explicó más o menos de cómo iba el tema. Y ese es un problema el cual de eso, ¿no? Porque no entiendes verdaderamente qué es lo que te tienes que dar. De hecho, nosotros de momento no hemos hecho nada. ¿Sabe? O sea, que te dicen que renuncies a la herencia o aceptes la herencia, o la tercera era, me parece, Entonces nosotros decidimos no hacer nada y así ya han pasado 4 años. El problema es que me mandaron una carta el otro día diciendo que se está revisando. Lo único que te pedían era que tienes esa autorización para investigar sobre la persona, las cuentas que tenía, si te daban un plazo de 15 días. La verdad es que era lo del banco, lo que ella cobraba en el 2010 y lo que cobraron en el 2013, ¿no? En eso estaba bien, yo comprobé las cartillas y vi que estaba bien. El problema, pero no sabes a qué tenían eso, ¿no?
Y ese es el problema que tienes, el desconocimiento, y es que tampoco nadie te ayuda a eso, el tema, ¿no? Pues al final tienes que recurrir a un abogado, ¿no? Eso por ahí. Y por otro lado, en lo que referente a la plataforma contra la contaminación, yo pertenezco a la Federación de Asociaciones de Vecinos de la zona urbana, y yo creo que sería bueno tocar todas las puertas. Y yo me comprometo, estoy en la ejecutiva, yo me comprometo a que en la próxima asamblea, si uno de vosotros queréis venir para explicar, y a través de las asociaciones de todos los barrios, intentar dar charlas. Yo me comprometo con vosotros a dar charlas en ese sentido para explicar a la gente cómo está el tema. Y referente al en ese sentido, bueno, puedes contar conmigo, de hecho me voy a apuntar a la plataforma. Y referente al Principado, no solamente es el culpable el que gobierna, el Partido Socialista gobierna minoría. Creo que si todos pusiesen de acuerdo, obligarían al Principado a dejar las cosas claras, pero parece que no interesa tampoco, ni por parte de los que gobiernan ni por parte que están en la oposición. La excepción tuya, porque veo el link que están hablando de eso, ¿no? Entonces sí que es un problema, ¿no? Porque, que yo sepa, el Partido Socialista tiene 14 diputados. No cuenta con mayoría absoluta. Si los demás se comprometen, la oposición se compromete a dejar esto claro, creo que tiene suficiente margen para hacerlo. Y esa es la realidad de lo que está pasando, ¿no? Y entonces, bueno, yo como afectado de leer estoy esperando a ver que me manden la tercera carta, que por carta yo no sé, la tercera carta para ver en qué queda la situación, ¿no? De hecho, bueno, yo me estoy planteando meterlo en un abogado a ver qué sale de todo eso, ¿no? Porque encima, si el piso, la mitad es hasta ahora, la mitad del piso les pertenece a ellos y ellos no quieren saber nada de gastos de nada. Yo me estoy corriendo contra los gastos de lo que es el mantenimiento de la casa. Ni tan siquiera puedes alquilar el piso, porque no sabes a qué tenerte. Esa es la realidad de lo que está pasando con eso, ¿no? Pero ya te digo, no solamente es culpable el partido que está gobernando, sino el resto de la oposición, que entre la oposición sí que podrían avanzar en este tema, pero parece que no interesa. Gracias, perdón. Voy a contestar yo brevemente. Izquierda Unida, PSOE y Foro, que son los que tiraron para atrás esta comisión de investigación, entre los tres hacen 22 o 23 diputados. Qué casualidad que son los tres partidos políticos que gestionaron el ERA desde que existe. Blanco y en botella leche. Entonces, ¿cómo se van a investigar ellos a sí mismos? No, pero ya te digo, sería bueno que hubiera lo que es la federación y empezar a tocar lo que son las asociaciones de vecinos y charlas, ¿no? Y charlas para entender, para que la gente se dé cuenta de lo que está pasando. Eso, por supuesto, aceptado. Aceptado. Eso aceptado y lo vamos a hacer. Ahora, también hay que decir una cosa. La plataforma, porque yo soy un outsider. Yo soy una mezcla entre párroco y abogado de caleta. Yo soy un outsider, pero la plataforma, que tiene muchos socios y que representa además una finalidad social, fue totalmente marginada de todos los organismos. Es decir, ni un concejal del Ayuntamiento de Gijón se interesó nunca por el tema, nunca, ni un sindicato, ni luego toda esa, vamos a decir, parapetos que pone delante la consejería de asociación de familiares, de ancianos de no sé dónde, de todo eso, nunca, que yo sepa, nunca se pusieron en contacto con la plataforma, los invitaron o dijeron, oye, venir aquí, vamos a tener esta reunión, queremos escuchar vuestra opinión. También es cierto, Pilar Varela, siempre que se pide una reunión con ella, se la concedió. Y además, prácticamente sin límite de tiempo. Yo fui a una nada más. No volví porque, en mi opinión, no sirve para nada. Que decían él. Hay otra cosa que también, de alguna manera, la había que eliminar, que es el silencio administrativo. Y que, sin embargo, cada vez se practica más. La administración, la burocracia cada vez se siente más impune y no contesta o dice lo que le parece o contesta cosas que no vienen a cuento pero que ya corre el plazo, etc. Yo creo que eso que sí. Y respecto a la intervención de Nel y de Mau, eso, que todo confluye un poco,
hay que ser positivo, en el sentido de que nosotros tenemos muchos medios. Lo que pasa es que no los utilizamos y no los aprovechamos. Vamos a ver, que esta comisión no funciona porque en el Parlamento dicen no, mañana no hay sesión porque mañana es Santa Tecla y entonces marchamos de fiesta. O que no, pasado no, porque hay un pleno sobre la situación del elefante en África. Vale, pero es que no se necesita. Es una ventaja estar en el Parlamento. Si no estuviera Rosa María en el Parlamento, esto sería de otra manera. Y también otros diputados que apoyaron, del Partido Popular, porque las votaciones se ganaron con apoyos puntuales o tal de otros grupos. Y hubo gente que se marcó mucho. Y luego yo no sé si aflojaron o no, por otros motivos. Bien. Hay una película que se llama El caso Brockovich, ¿no? Que era el envenenamiento de unas aguas, y va esta Julia Roberts casa por casa, ¿no? Nosotros lo tenemos un poco más difícil porque no sabemos en qué casos hay un afectado del ERA, pero se puede intentar. Es decir, que se pueden hacer muchas cosas, y como esa es una masa de podredumbre tan enorme, no hay que hacer análisis y mandar en cualquier hilo que tires sale basura. Sale basura. Y la basura acaba arrastrando. Porque estamos viendo que este gobierno que acaba de salir ya dimitieron 2 ministros, ¿no? O sea que no, las cosas tampoco son tan impunes y tan eso. Lo que pasa es que aquí estamos en una situación ahí que parece que no avanza, pero a lo mejor en un momento determinado se empieza a desmoronar, y en cuanto se empieza a desmoronar, cae todo abajo. Y sobre todo defenderse. Defenderse, no pago. Usted explíqueme primero cuánto cuesta una plaza, que es lo primero que tienen que decir, porque la ley dice, no ley de dependencia, no hace falta ser dependiente. Yo vuelvo a decir, una persona normal, dice, contribuirá al coste de la plaza, contribuirá al coste de la plaza. Y el coste de la plaza no puede ser lo mismo en una residencia municipal en San Juan de Beleño, que en otra en Acayuría, que a lo mejor tiene unos gastos, que también los habría que ver, porque tienen jacuzzi y no sé qué, aunque luego los pobres ancianos no lo utilicen. Pero eso es lo primero, ver cuánto cuesta, usted cuánto está pagando de gas, de calefacción. ¿Por qué no sacó a subasta el suministro del gas? O la luz. Todas esas cosas. Yo creo que por ahí se puede avanzar mucho, y que además hay personas con mucha capacidad para llevarlo hacia adelante. Simplemente hay que reiniciar. Y esta asamblea de hoy puede ser esto y lo de Chicote, que movió a toda España, puede ser el comienzo de una cosa que dice, señores, no pueden estar ustedes tratando a los ancianos como a ganado, o peor. No, señor. Y a partir de ahí retomar fuerzas y volver a la carga. Sí. Pues si puedo puntualizar, sí. Cuando mi madre ingresó en la residencia, en un principio te decían que era el 75% de lo que cobraba. El problema de ella que no es el 75, es que cuando nosotros significaba el 110. ¿Por qué? Porque te cobraban gastos, te cobraban las curas, todo tipo de curas. Bueno, es que te lo cobraban todo. Llegaba un momento en que no es que fuese el 75, es que era el 110, ¿no? Y luego el engaño, porque cuando se hablaba del copago, yo fui a hablar con la asistente social, porque a mi madre llegó un momento que quedó completamente 1 año y pico encamada, ¿no? Sí. Para aumentar lo que era la ley de dependencia. Y ella me dijo que no lo mirase, porque si le daban más, iba a costar más el servicio, ¿no? Ese era lo que te ponían ellos. Sí, que no me preocupase, porque con la ley antigua y con la ley de dependencia quedaría preso, que no pasaría nada. Entonces el engaño era que te somete esta gente, ¿no? Y el abuso que comete, porque no hay el 75, es el 110, aparte de los 34.000 euros que me quieren cobrar, y yo me niego a pagar. José Luis, y luego Corro, perdón. Bueno, yo quisiera decir, en nombre de la plataforma, que se dijo aquí que estábamos todavía en el minuto cero. No estamos en el minuto cero, hemos avanzado y mucho, Esta plataforma, con Rosa Espiño a la cabeza y Podemos, aquí
se hicieron muchas cosas. Por ejemplo, hay 72 personas que ya cobraron. Se les devolvió el dinero ya, ¿sí o no, Rosa? Claro. Yo estoy en el tramo final, yo, personalmente. A mí ya me mandaron la hoja de cálculos, ya. Y con los cálculos hechos yo fui al abogado. Y yo voy a decir lo mío, yo voy a decir lo mío. Y para que os enteréis bien y os quede claro. Yo tenía que pagar 42.000 euros. 42.000 euros, me dio lo que me reclamaron. También hemos parado, oye, de que mandaran un momento. Que mandaran las Tenéis que pagar 42.000 euros sí. Después de pagar el 75% de la pensión. Exactamente. Todos los meses. Exactamente. Y ahora ya te lo manden ya con la ley de dependencia aplicada. Por lo menos antes mandaban la carta con los deudes del 100%. O sea, como si tuvieras en una residencia privada. Y ahora a mí ya no, yo estoy en el tramo final. Lo que pasa que a mí, que estuve con el abogado, me dijo que el dinero que tenía mi madre en el banco, que no lo habían metido. Y no sé si, creo que no, porque tengo la carta en casa. Ya. No sé si ese dinero me lo mandarán a través de vía ejecutiva. No lo sé, pero creo que no, porque la carta que tengo en casa y es que ahora sale a devolver. De 42.000 euros que tenía que pagar, me sale a devolver. Eso he hecho el cálculo por el abogado. Y luego, es más, voy a decir la cantidad. De 42.000 euros que tenía que pagar, ahora me devuelven 1.502. El abogado me sacó 1.480 y mandaronme ellos, después de mandar la hoja de cálculos de aquí del abogado, Valera, mandaron ellos la otra carta para acá. Porque dijo el abogado, no te van a contestar, porque como hay dinero de devolver, esto va a haber que hacerlo, vas a tener que ir al juzgado y tramitarlo. Pues no, cojones, antes de los 2 meses recibí la segunda. Y mandaronme 1.502, 22 euros más todavía que el cálculo que me hizo el abogado. Oye, están haciendo cálculos disparados. O sea que no saben ni por dónde entran ni por dónde salen. Pero sí quiero decir en nombre de la plataforma de que sí hay muchas cosas. Y es más, yo recibí a mucha gente. Y es la satisfacción que tengo muy grande. De que vinieron 2 personas a la oficina nuestra a darnos la enhorabuena por el trabajo que habíamos realizado, porque uno tenía que pagar 48.000 euros y tenía que pagar 400, y otro de 28.000 tenía que pagar 3.000 no sé qué. Y nos vinieron a dar la enhorabuena a la plataforma por el trabajo que hemos realizado, junto a con Podemos, que están partiéndose la cara en el Parlamento a todos horas por nosotros. Yo estuve en el Parlamento varias veces. Y estuvimos también con la Pilar Varela. Y sí se desvió dinero. Sí que nos lo dijo ella. Y no estaba yo solo. En la reunión, de las 4 reuniones que tuvimos con ella. Sí se desvió dinero. Y como sí también pecamos de tontos, o de poca picardía, o de que, bueno, pues que hacemos las cosas de la mejor manera posible y a veces cometemos errores. Sé que entre otros 4 datos que nos dio, 8 millones de euros se desviaron para la hepatitis C. 8 millones de euros se desviaron. ¿Verdad o mentira? Estaba Ernesto, estaba Ángel, estaba yo y Julio, los 4. Y se desvió dinero. Y ese dinero no se puede desviar a ninguna parte. Lo que pasa es que, claro, nos lo dijo de palabra. Y las palabras llevan ese aire. Eso delante de un juez no vale. Es que me dijo la Varela que me dijo a mí que yo también fui a 2 juicios de 2 personas, fui a 2 juicios y uno se ganó y otro se perdió. Y le dije algo de eso y me dijo que eso que allí que no valía. O sea que, por eso quiero deciros de que sí la plataforma, junto con partidos, porque sí también es verdad que Podemos es el que está tirando muy fuerte, no lo sabéis bien lo que está tirando, y luego a la hora de las votaciones sí también nos arrojaron los otros partidos. Eso sí es verdad. Porque dos votaciones que se hicieron se sacaron adelante. Y fue por mayoría. Que eso nos valió también. Eso desde ahí. Ahora se está trabajando a nivel político. Y sí se está tirando para adelante. Y sí quiero decir de que sí se han hecho cosas. Y sí se han conseguido cosas. Y el mandar la deuda del 100%, eso se acabó también.
Se acabó porque tiraron fuerte y apostaron muy fuerte. Y yo creo que eso se acabó, para mí. Pero bueno, a ver si es verdad y seguimos así. La cosa tenemos la caminada, que no está fácil y que lo tenemos muy difícil, sí, pero sí se han hecho cosas. Y quiero hacerlo en nombre de la plataforma, de Podemos y a la hora de las votaciones los otros partidos que arrojaron también. Porque vi que había un mare magnum. Es que ellos no saben lo que traen entre manos. Y es tanto lo que tienen que no saben ni cómo lo van a hacer, ni de qué manera, ni por dónde, ni cómo, ni cuándo. No tienen ni idea de nada, no tienen idea de nada. Bueno. Bueno, yo comentar unas cositas. Primero, agradecer y felicitar a Espino por su trabajo y su dedicación, por su equipo. Eso es fundamental. Yo lo seguí un poco y bueno, lo sigo cuando puedo y veo que para mí es importante. Segundo, no quiero discrepar aquí, porque aquí se dijeron algunas afirmaciones que no son como llevan los testigos de Jehová, la verdad. Es algún comentario que ha hecho. La experiencia que tengo yo, tanto en la plataforma como en los contactos sindicales, políticos, que yo pueda tener por ahí, lo que yo noté fue una falta de desconocimiento, hasta incluso cantidad de trabajadores de Vera que no saben de qué va la cosa. Hasta cantidad de trabajadores de Vera. Y otra cosa que me gusta destacar, y no llevo la intención de disculpar, sino vosotros que me conocisteis, y ya lo planteé más veces desde que empezó, hasta la primera asamblea que yo acudí en Avilés, ya planteé que este problema de Vera no es solo como consecuencia de la ley de la dependencia. La ley de la dependencia fue un añadido más, posterior más. Incluso fue utilizado a voz de amigos y de poderillas para decir que el culpable de todo esto que está pasando y es X, que fueron los que hicieron la ley. Y eso no es así. Bien. Pero ¿por qué? Lo digo yo. Porque cualquiera que se pueda dedicar solamente cuando tuvieron los expertos y técnicos, abogados, y no sé qué, y que conste que yo soy de los de maestría y de copiar, no exclusivamente. Pues estuvieron ahí haciendo y diciendo sus posiciones desde cátedras y desde todo. Yo solo dedico de toda esta lectura y todo ese mamotreto que hay ahí de la intervención de uno, y es del PSOE que voy a decir, y no tengo ninguna relación, nada más la que conocí, porque yo trabajé en la enfermedad de mi madre, de la Asociación de Enfermedades Raras, y tuve algún contacto con eso. Y digo, solamente ponerse y dedicarse a leer lo que escribió y lo que dijo Bruno, el que fue siempre del PSOE, y todo el mundo lo conoce, que trabajó por la sanidad por ahí, solamente a dedicarse a decir o a leer lo que aparece el verdadero defecto. Y el verdadero defecto es desde que pasaron del incenso a las comunidades autónomas, los primeros años que funcionó el ERA en Asturias, no hubo deuda. ¿Por qué no hubo deuda? Porque tardaron 4 años hasta que empezó a pedir la deuda. Y si vas al BOPA, aquellos que no conocen, porque no tienen su domicilio, no tienen familiares, hay problemas de familia, no aparecen. Pero sí aparecen en todos esos BOPAs, prácticamente desde que viene funcionando el inserso, que son abandonados, porque aquí la Varela, con su astucia y su mecanismo de los anteriores, lo llevó al universo. ¿Y el universo qué es? A partir de la ley de la dependencia. Pues no. Aparte de la ley de la dependencia, que hay esas cosas que se dicen aquí, y la ratifico que es así, vuelvo para atrás. Y quedan descartados muchas personas que antes del 2011 estaban en el incendio. Y desde que estaban en la hereda hasta ahí sigue habiendo deudas. Y yo tengo un mamotreto
de boletines del Principado en la cual dice, fulano de tal y tal, que busca a la familia, tal, todo, por deuda. Por tanto, hay gente que aparte de eso que se está desarrollando y muy bien, hay ese tema también, que finamente lo desviaron. Y la Varela entró en ese tema de la ley del perdón. Y voy a añadir más. La ley del anciano, en este país, cuando ya muchos años se empezaron a despedir, se empezaron a indemnizar, empezaron eso, por tanto, hay unas fórmulas en las cuales se hace la capitalización económica. Bueno, pues la ley del anciano, de otras palabras, dice eso también, aunque no llegue la ley que hicieron de la dependencia, que pusieron las fórmulas, unas fórmulas, ¿no? Ya la ley del anciano, ya tenía que haberse hecho, no el 75% como eso está mal aplicado. Lo que hay que hacer es, según el dinero o la capitalización que tenga la persona ingresada, pagará el precio público o si no, hasta un 80%, porque hay que declarar el 19% del IPREC para sus necesidades. ¿Entendieron? Y otra cosa que quiero decir, ahora no sé si se me necesito. A ver. Bueno, si eso piensas dar la palabra, por favor. ¿Pides la palabra otra vez? Sí, sí. Vale. Ana, por favor. A ver, yo lo que quiero saber es en qué situación quedamos las personas que hemos recibido esa segunda comunicación ya pensando que luego vendría la liquidación a esos días que ellos dicen que mandan la final, la definitiva, y no mandan nada. Exactamente, quedaron en silencio, no mandaron nada, ni nos han reclamado, ni nos han mandado una comunicación diciendo pues ustedes deben esto o nosotros les tenemos que pagar esto. Entonces nosotros no sabemos si nos deben o si debemos, y tampoco sabemos cuándo vamos a terminar con esto, porque si hay un silencio, ¿cómo sé yo que no me van a reclamar dentro de otros 4 años o cuando les parezca, ¿no? Y me pregunto eso, qué situación. Y luego hay otra cosa que yo quería entender, y es que había una demanda que iba a entrar que iban a llevarse al juzgado, 2 demandas, pensaba yo por separado. Sí. Y entonces ahora no sé en qué ha quedado, porque bueno, yo he estado fuera, no sé en qué ha quedado eso, si hay esas 2 demandas, si no se ha mandado ninguna. Bueno, esas 2 cosas. No, lo de la demanda voy a contestar yo. Pero lo otro que preguntaba ella de que está ahí en ese impasse. Sí. La segunda notificación donde ya te viene la capacidad económica, que dicen que antes de los 3 meses o 6 te tienen que notificar, a mí ya me lo notificaron en septiembre del año pasado. Yo puse una reclamación porque me dijo el abogado de la plataforma que podían tener la mala fe de que el silencio administrativo le haga prescribir a la información que te dieron y se lame las manos. Metí una reclamación pidiendo la devolución del dinero que me correspondía. Más que nada para que conste allí, para que no vaya a prescribir en el tiempo, que pueden tener esa mala fe de dejarlo correr y llamar sandanas. Entonces, mi consejo te diría que hicieses eso mismo. ¿Y qué tipo de reclamación es? Eso, si quieres, después te doy el teléfono del abogado y hablas con él. Maru, mi hermana, está... Vale, arreglámoslo. Después lo arreglamos si quieres. Sin dejarlo. Un momentito, voy a contestar a lo de que efectivamente había 2 demandas. Hay una, por lo del dinero que mandó el inserso para cada... Pongo un ejemplo, mi madre. Cuando concedieron la ley de los beneficios de la ley de dependencia, me parece que fueron 315 euros al mes, después de mucho pelear, ella estaba ingresada en una residencia de aquí, Costa Verde, más una, ahí, bueno. Entonces ya os dije, llegaba la factura y al mismo tiempo llegaba un ingreso al mes de 315 euros. Bien. Cuando salió la plaza que habíamos solicitado en el ERA, todavía estoy pensando en por qué. Pues
vino para ahí, que en realidad era porque me pillaba un poco más cerca de casa, y bueno, porque también pienses que, bueno, nada, sentimentalismos. Resulta que ingresa en el ERA y pasa el primer mes y yo veo que en la cartilla siguen apareciendo los 325 euros. No, pero espera. Y entonces yo cogí, que yo normalmente soy de tirar de teléfono, pero no sé por qué yo ya venía un poco también, bueno, no, yo venía bastante de tal. Entonces cogí, hice un escrito y lo pasé por el registro diciéndoles que mi madre estaba en una residencia del ERA, que nosotros, que esos beneficios de la independencia los queríamos y lo teníamos solicitado que se aplicasen al coste de esa plaza y que sin embargo lo seguían ingresando. No sé si me explico. Sí. Vale, ese papel todavía lo tengo, sellado. Y efectivamente, al mes siguiente, esos 325 euros ya volaron. Pero, años después, y luego llego a lo de la pregunta de la otra demanda, empezamos a observar que leyendo en lo del cargo del banco, figuraba 600 y pico euros que pagaba mi madre. Deuda a cargo del ERA, no, 800 y pico. Y eso está, y no en uno, ni se sabe. Entonces, la demanda de Madrid, o que creo que va a ser en la Audiencia Nacional, me parece, ¿no? La que van a presentar. No, se presenta aquí. Bueno, donde sea. Bueno, vale, la demanda esa es, ¿por qué ese dinero? ¿Por qué desapareció? ¿Por qué no se descontó como tendría que ser? Esa es una, ya se explicó antes. La otra, yo este verano me llamaron Martín para que fuera de testigo a declarar en el juicio, que me parece que es por lo civil, pidiendo la nulidad de los contratos del ERA. Los contratos de hospedaje. Porque hay que tener también presente, que por eso aquí hay mucha implicación, que eso es como si tú contrates con una pensión. Dices tú, oiga, yo voy a venir a comer aquí todos los meses. O sea, voy a vivir aquí esta pensión, como esto, como tanto. Y hacemos un contrato. Bien, entonces, la nulidad de esos contratos se basaba en cantidad de cosas. Desde que había gente que los había firmado con la huella, o se los habían hecho firmar con la huella dactilar, bueno, que incluían cláusulas que no eran admisibles, bueno, en fin, yo no me acuerdo. Y yo iba, y fundamentalmente, yo iba a declarar eso como testigo. Ahí voy yo, estaba solo, ahí ante el peligro. Yo acercarme a 500 metros de un juzgado es una cosa que me pongo... Vale, pero ahí está. Se presentó la abogada del ERA. Cosa rara porque normalmente nunca se presenta. Porque como hay un trámite así y tal, se presentó. No estoy mal, peor todavía. Entren los dos abogados para adentro, Martín, nuestro abogado, y ella. Y yo quedo ahí esperando que me llamen. Yo iba a decir la verdad. Yo iba a decir lo que sabéis todos, que nos dijeron que no se generaba deuda, que aquel contrato, que por ejemplo, entonces, mi manera no lo firmó porque cómo lo iba a firmar, bueno, en fin, todo lo que sabéis todos y vivisteis todos. Y al cabo pasa el tiempo, y sale. Oye, esto creo que se puede decir, que no hay ningún secreto. Oye, que no vas a declarar. Y digo, bueno, entonces ¿qué pasó? No, que va a dar traslado de todo esto a Oviedo. Ya llevaba aquí la cosa a lo mejor 7 o 8 meses, Y eso está ahora para Oviedo. ¿Qué ocurre ahí en el tema este? Pues que igual hay que pedir la nulidad uno por uno. La nulidad de los contratos. Los juzgados, ¿no? O sea, es un poco como lo de los créditos estos... no los preferentes, lo de las hipotecas. Que dijeron, oiga, esto hacemos una cosa a todo el mundo y fuera. No, pues probablemente... Y así está el panorama. Bien. Saturándonos en juzgados. Y así está. Y yo no sé más. Y yo creo que está así. Pidió una palabra aquí a señora del fondo. Adelante. Lo primero que quería era dar las gracias a la plataforma, porque como decía el compañero, no estamos nada.
estar más unidos y venir todos y apoyar a la plataforma todo lo que se puede. Aparte de eso, quiero decirles que a mí ya me pagaron. Me pagaron, estaba esperando por los intereses, me pagaron por mi suegro. Tenía que pagar por mi suegra y por mi suegro por cada uno 22.000 euros. De esos 22.000 euros, a mí me han devuelto por mi suegro 7.000 y pico, más 8.000 que había empezado yo a pagar, porque claro, en era me dijeron, vete pagando, porque así no te pasa Hacienda, o sea, al lobo, y para que el lobo no te coma, pues nosotros empezamos a pagar. Entonces este día me mandaron 14.395, pero de mi suegra todavía nada. Pero yo no paro de aporrear el teléfono y los estoy machacando porque a mí me lo tienen que dar ya. Estoy harta y es lo que tenemos que hacer, no solamente esperar que la plataforma nos solucione. Hay que llamarlos, hay que molestarles y hay que pedirle lo que ya no sé. Yo he visto también, era lo que quería comunicarles, no estamos aquí. ¿Pero te han ingresado dinero o te ha llegado la carta? No, me ha ingresado el dinero. ¿Te ha ingresado? Parte de los 7.000, porque dicen que a mi suegro, cuando le dieron la ley de la dependencia, siguieron cobrándole 1.280 durante 3 meses. Más luego, en vez de pagar 395 que tenía que pagar, pues estaba pagando 500. Entonces, durante ese año que había estado pagando de eso, venía a ser 7.000 y pico. O sea, que en vez de pagar yo, ellos me han tenido, porque claro, yo sabía que yo no tenía que pagar. Porque mi suegro había estado pagando durante año y medio 1.280, lo que valía la plata. Cuando le dieron la ley de la dependencia, pero claro, vienen con carácter retroactivo. Entonces, ¿qué le hicieron? Ese dinero me lo han devuelto. Me han devuelto y bueno, yo era lo que quería decirles que hay que tener paciencia, pero que era normal. Nos alegramos mucho. Toda la semana llamo ayer. Toda la semana. ¿Para cuándo? ¿Para cuándo? Nos alegramos mucho. Por eso digo yo de que no estamos en el kilómetro cero. Hemos avanzado mucho. Que queda mucho por hacer, sí, pero hemos avanzado mucho. Corro. Decir otra cosa que era, a ver, yo la aplicación que hice, no, yo desde el momento que saltó la liebre con la deuda, lo que hice fue al trimestre, al año, la carta correspondiente y solicitar la deuda de mi madre. Porque yo, lo sabéis, la reclamación que tuve yo fue por una estancia temporal, porque la tuve que ingresar a mi madre para ir a conocer a un nieto que tuvo en Barcelona. Entonces, eso me dio la alarma de un mes, una cuantía menor. Entonces, yo a partir de esa fecha, leyendo todos aquellos papeles que me mandaron, pues vi que estaba aplicándose mal. Y al estar aplicándose mal, yo entonces, todo a final de año solicitaba la liquidación anual, para no tener sorpresa. Yo creo que es una buena cosa, sobre todo para aquellas personas que tengan pues una pensión de edad baja o una cuestión así que no sea superior a 700 euros y no más. A eso le interesa hacer este método que le digo yo, porque por ese papel se ven obligados a contestar. Si tienes deuda te lo dicen y si no tienes deuda te dicen que no la tienes. No sé si me explico. Sí, pero puede ser otra cosa. Yo creo que decir que con la plataforma antes no se avanzó, no es cierto. Con la plataforma se avanzó mucho. Yo creo que la plataforma la equivocamos un poco, desde mi punto de vista. La equivocamos un poco porque yo soy de los que los políticos nos utilizan para desearnos el voto. Entonces hay que tratar con los políticos con cierta distancia y cierto límite de acercamiento dependiente. ¿Por qué? Porque yo pienso que, por ejemplo, Espino se tuvo que ver en momentos determinados cuando había personas metiéndose por ahí, cuando nunca iban a votar, sobre todo un presupuesto con unas líneas de favorecer a la dependencia.
conmular la carta. El ejemplo que hay en todos los países, que en todos los sitios que tuvieron y dominaron, la dependencia fue fatal. Por tanto, lo que nos faltó en la plataforma es lo que vale en todos los sitios. Y esa que canta a veces a la magistrada. Nos faltaron las fabricadas. Y eso, por ejemplo, como tema de los príncipes o reyes en estos momentos, no es que vayamos a saltarnos muchos veces, pero esas cosas hay que hacerse caso de ellas. Como el día que estuvimos reunidos con la Varela, y yo me planteé hacer una comisión con la plataforma para ver los detalles. No. Sí. Para no tener discrepancias y no tenerlos por la calle, pues hacemos eso. Se llegó a ella. ¿Qué había que haber hecho? Había que haber tirado por comisión, y si no era por comisión, porque nos recibiera todas las semanas. Y eso es donde fallamos. Claro, yo no entiendo que si encima hay que pagar 40.000 o 50.000, y tienes que estar pagando billetes para Oviedo, para Teconco, para tal, hay gente que se le hace mal. Pero ahí es donde fallamos. ¿Por qué? Porque hay una cosa muy fácil. Al cielo, nada más que se sube de dos formas, no hay términos medios ni nada. Sí, hay la pasarela. Que Se ahora sube una tomando, teniendo fe, otra dando un poco de patada en la pared. Mauro. Perdón, Mauro, si dejes hablar a un par de personas que no hablaron ahí. Aquí era tú, sí. Un poquitín más alto, por favor. Según la capacidad económica, tanto a dependientes como a no dependientes, ¿desde qué momento fue? ¿Desde qué momento se debe de aplicar? Se debería de haber aplicado. Vuelve a repetir. ¿Qué ingresó? En la ley de ancianos, en la ley de dependencia, en todo. Vuelve a repetir, por favor. Que la facturación, según la capacidad económica del residente, tanto en el caso de dependientes como no dependientes, ¿desde qué momento se debería de aplicar? Desde el principio. Lo que decía, apuntaba antes Corro, la ley del anciano ya recoge, ya refleja el que tiene que tenerse en cuenta la capacidad económica del residente. No obstante, cuando sale la ley de dependencia, por eso se habla muchísimo más, sí que ya, de hecho, además saca una especie de fórmula, por así decirlo, de cómo se llega a ese cálculo sobre la capacidad económica para aplicar el precio de la plaza. Pero efectivamente desde el inicio debería de haberse hecho. Bueno, yo quería contestar también un poco a esto, un momentín. Yo tenía un compañero de trabajo que en aquella empresa, hablo de los años 77, hicimos un convenio con una empresa pequeña y cobramos todos igual. Todos, administrativos, todos. Bueno, no digo que eso esté aceptado, pero fue así. Aquel compañero mío trabajaba un poco más porque tenía que hacer unos horas y tal, y ganaba un poco más, pero el sueldo era igual para todos. Tenía una mujer muy hábil con el dinero, y mientras yo estaba pagando a mi casa asustado, o sea, el piso que había comprado, él se hizo con 3. Bien, esto es un ejemplo, pero podía poner otro ejemplo, que es que mientras él se hizo con 3, yo gasté todo el dinero en ir a comer arroz con bugre, que me gustaba, y percebes. Entonces eso de la capacidad económica, que efectivamente yo creo que la hay que tener en cuenta con unos márgenes, lo fundamental es lo que cobra una persona de pensión. Porque pudo haber uno que lo fundió todo, y llega ahora y, oye, no tengo nada. ¿Por qué no tienes pensión? Porque no cotiza la seguridad social, porque yo tenía ahí una zapatería y pensé que iba a estar vendiendo zapatos toda la vida y ahora veo que no puedo. Hay de todo en esta vida, pero yo creo, y es muy difícil hacer justicia, muy difícil, pero hay que intentar acercarse a la justicia. Entonces yo creo que lo determinante es
cuánto tiene esa persona de pensión o de sueldo o incluso de ingresos, porque puedes tener, qué sé yo, unos ahorros de acciones que te dan eso. Pero el ERA no calculó. El ERA dijo el 75% de la pensión. No reclamó, porque puede decirme, vuelvo a deciros, utilizo el caso de mi madre, 600 euros. Ah, pero esta señora tiene 15.000 aquí en la caja de ahorros. Pues entonces yo a finales de año, lo que decía Corro, no soy yo el que tengo que decir cuánto le debo, tiene que decirme el ERA a mí, usted me debe tanto, así me enteraría yo. Y como esta señora tiene aquí dinero, de aquí lo va a coger. No digo que sea justo, ¿eh? No estoy diciendo que sea justo, creo que es injusto así. Pero así debería de ser. Pero el ERA, por su comodidad, no hizo nada de eso. Pero luego, cuando vio que alguien se hizo cargo de esa herencia, pues pongo el ejemplo de antes, que es un ejemplo real, simplemente por cerrar una cuenta de un banco, entonces va y dice, usted es el heredero de esta deuda, porque las deudas se heredan. Y tiene aquí 20.000 o 30.000 euros de deuda y tiene que hacer frente a ellas sí o sí, a no ser que marche vía al Amazonas y no lo localicemos. Un poquitín. Dime si quieres contrarreplicar. Sí. Que la matización era porque sé de dos casos que estuvieron pagando el precio público del 100%, o sea, el 100% del precio público durante 8 años. Claro. Entonces, se supone que no, que tenía que haber sido habiendo calculado la capacidad económica, ¿no? Claro. Sí. Bueno. Y además no puede pasar el 90%. Deja que hable Mauro. Por favor, Sí. a ver, yo sí. Sí, pero A ver, como bueno, la a ver. relación de esto. Perdona un momento, esto es bastante sencillo de tal. A ver, aquí hubo una cosa que fue cuando PSOE, Izquierda Unida y PSOE hicieron el tema de lo del ERA. Lo pusieron en marcha y había un sistema anterior en el cual había cantidad de gente y era verdad que no se pagaba casi nada y que había mucha gente que centrifugaba la pasta. Entonces, es normal poner un sistema. Pones un sistema que para comenzar pusieron el 75%. Esto es el contrato. Cuando vino después, en la dependencia fue diferente. Pero en el contrato era el 75. El 75 y el 25 para gastos, más las pagas extras. Era así la cosa. Pero, por ejemplo, el caso de una prima de mi madre, cuando llegamos al arzobispo Guisasola con ella, como ella tenía verdes y nosotros sabíamos que iba a generar deuda y yo sabía que tenía verdes en el banco, dije al asistente social, no, ponéislo todo. A ella le pasáis el recibo entero. Y entonces, por ejemplo, la prima de mi madre no generaba deuda. Mi madre no tiene piso, no tiene tal, no tiene eso, cobra entre la de viudez y tal, 1.000 y le descontaban 750 y quedaba a deber 500 y pico todos los meses. En el caso, mi madre no tiene ley de dependencia, tiene ahora 92 años, si mi madre falleciese ahora, yo tendría una deuda de 50.000 o no sé cuánto. Con el tema de mi madre. ¿Qué pasa? Que no tiene ley de dependencia, tampoco tiene propiedades. Yo podría dejarlo así, no pasaría nada, pero en este caso, para asegurar, yo si mi madre fallece, voy a la notaría con mi hija y aviso a mi hermano que vaya con la fiadel, digo, oye, haz una escritura de renuncia a herencia, ya incluso para asegurar, porque ella no lo tiene. No tiene dinero, no tiene acciones, no tiene tal, pero incluso por el Porcia yo iría a renunciar a la herencia. Eso es diciendo tal. Y la otra notita que quiero dejar, que esto ya está terminando el tiempo, pero que me parece muy importante, es poco tiempo, una señora está en una residencia, la tiró la puerta, rompió cadera y hombro, a partir de ahí está en una silla y tiene pues muchas infecciones de orina, porque por otra parte, bueno, está. Entonces yo le voy y a la farmacia y le compro, cuando me enteré, unos pañales que es mejor porque ella los puede quitar y poner.
Me dice el farmacéutico, oye, Mauro, si esto lo da la Seguridad Social, yo tengo por aquí cantidad de gente que este tipo de braga de poner y quitar, no de plegar, los da la Seguridad Social. Yo voy a la médico de cabecera de ella y no. Personas que están en residencias y sobre todo de edad, pero incluso públicas, tienen un protocolo. Hay un protocolo del SESPA con las residencias, son como si fuesen ciudadanos de quinta. O sea, tienen que, porque después eso les afecta a la salud, porque si después no hay personas para que les cambien a tiempo, tienen más infecciones, más tal. Con lo cual, porque fui al SESPA, fui a los médicos, fui a tal, y ahora mismo voy a hacer una denuncia pública, voy a hacer una denuncia tanto por la prensa, más además voy a hacer más tal. No tienen los ciudadanos, una persona, estás en tu casa, tienes derecho a unas cosas y estás en una residencia y te quitan el derecho. Dicen que hay un protocolo y vas al SESPA y dice que está. A ver, muy breve porque nos vinieron a echar. Sí, muy breve. Gracias, lo primero, por el trabajo y por la No se merece. información. Entonces yo quería comentaros, bueno, son dos casos parecidos, pero hay dos familias distintas que ya abonaron después de años, en un caso un dinero que le pasaron por el padre y después de 2 o 3 años otro dinero que le pasaron por la madre. Eso por una parte. Y luego otra familia que hace pocos meses que también les llegó un recibo de repente, bueno, en fin. Y yo quise entenderos que eso que se podía reclamar individualmente, o me enteré mal, las familias que ya han pagado el dinero que les ha dicho él era que paguen, ¿eso se puede reclamar o no? Yo quise entender... ¿Y han pasado 4 años? No, desde el pago. en un caso, o sea, de estos 3 casos que os comento, 2 no, el otro creo que sí. Si han pasado 4 años, esa es la modificación de la que hablaba al principio, que hicimos en la ley, y cuando esté publicada la ley, ya se podrá, tiene que ir la familia a solicitarlo. ¿Y dónde tiene que ir? Eso lo va a traer en el BOPA, vale. la ley y el anexo, el impreso y todo para Vale, diligencia legal. ¿Y la gente que se lo han cobrado hace poco lo mismo o cómo es? Eso lo revisarán. Eso lo revisarán. Lo revisarán ellos. Vale,